aceite de oliva europeo. Y esa amenaza se cristaliza aún más por el nivel de subsidios que tienen. Para que ustedes tomen cierta dimensión y si manejan algún nivel de costos, el promedio del subsidio de la Comunidad Económica Europea para la zona de Jaén, que es la zona de mayor producción del mundo, para que ustedes se den una idea, Jaén produce un 40% del aceite de España, España produce más de un 50% del aceite del mundo, y el promedio de subsidio agrícola es de 692 euros por hectárea. Es decir, a valores de hoy estaríamos hablando prácticamente de 700 euros por hectárea a un valor del euro de 70 y pico pesos por euro. Imagínense que por hectárea está ingresando una cantidad de plata que prácticamente cubre buena parte de los costos fijos de una finca. Entonces, al valor al cual llegan a los mercados, encima de llegar con mucha cantidad, llegan con un valor muy competitivo. Por otra parte, tenemos una gran cantidad de oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? La dieta mediterránea es una dieta que se basa en el aceite de oliva. El aceite de oliva es la estrella de la dieta mediterránea. Y esto es así, tal que aproximadamente los países del Mediterráneo tienen un consumo per cápita de alrededor de 10 kilos per cápita, ¿sí? Con lugares como Creta, en Grecia, que están cerca de los 33 kilos per cápita, y lugares como Alemania, que no es parte de la base de la dieta mediterránea, pero donde está muy metida la dieta mediterránea, que están llegando a 2, 3, 4 y 5 kilos. Es decir, el promedio de los países del Mediterráneo, Italia, España, Grecia, son países que tienen un promedio de consumo de 10 kilos per cápita. El consumo mundial está en el orden de los 400 gramos per cápita. El consumo de Argentina está en el orden de los 200 gramos per cápita. Es decir que la posibilidad de crecer, por ejemplo, si Argentina creciera hasta 1 kilo per cápita, que es una décima parte del promedio de la dieta mediterránea, que es la dieta que en general el mundo está adoptando cada vez con más importancia, Argentina podría crecer 5 veces en su consumo interno y aún así estaría en un 10% del promedio de la dieta mediterránea. Esto en términos económicos, en términos comerciales, es tremendamente beneficioso. ¿Por qué? Porque la posibilidad de crecer, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de otros mercados, como por ejemplo ustedes pueden conocer, y es tan trascendente para Mendoza, como el consumo per cápita de vino, por ejemplo, la posibilidad de decir que podríamos crecer 10 veces en el consumo de vinos es muy difícil de pensar y es prácticamente imposible de llevar a cabo. En el caso del aceite de oliva, esta es una oportunidad que es factible de llevar a cabo y el mundo en general, a estar en el orden de los 450 gramos per cápita, podría crecer 2 o 3 veces el consumo mundial y todavía sería bastante inferior, casi un 10, un 15% de la dieta mediterránea. Esto hace que las oportunidades o las posibilidades de crecimiento de los países del Mediterráneo, del mundo, en su capacidad de absorber comercialmente aceite de oliva, sea muy grande. Entonces, primero teníamos una gran amenaza, grandes productores con enormes capacidades productivas y muy subsidiadas, y a la vez el mundo nos entrega esta otra alternativa de que tanto localmente, pensando en Argentina, los países limítrofes y el mundo son una gran oportunidad de negocios y de crecimiento de negocios. Por ejemplo, Argentina consume alrededor de los argentinos consumen alrededor de 20-22 kilos de materia grasa por año. Materia grasa en términos de aceite de oliva, aceite de girasol, mantecas, cremas y otros elementos que aportan a la dieta de grasas de un argentino promedio. De esos 20-22 kilos, solamente 200 gramos, solo 200 gramos representan la cantidad de ácidos grasos en aceite de oliva que consume un argentino promedio, es decir, el 1% de lo que consumen de grasa. Eso te lleva a una situación de que vos podrías aumentar 5 veces, a llevar a que el consumo sea 5 veces el consumo interno,
con lo cual no podríamos, por ejemplo, los productores de aceite de oliva proveer a Argentina solamente, ni siquiera ya exportar, no podríamos ni siquiera proveer a Argentina, y aún así estar muy por debajo de bienes sustitutos o de lo que se consume de ácidos grasos en Argentina, y la situación a nivel mundial es bastante similar. Se puede crecer mucho y aún así estar muy por debajo del promedio de aquellos países que consumen una buena cantidad de aceite de oliva. Técnicamente, esto también es sustentable, porque en realidad lo que pasa, digamos, en la parte comercial, si uno se fija, por ejemplo, en los canales comerciales de comidas, el aceite de oliva es un condimento obligado de cualquier canal, de cualquier cocinero, de cualquier receta. En general prácticamente no se coloca aceite de girasol, sino se coloca en general aceite de oliva. Y esto hace que las posibilidades reales de crecimiento sean muy altas. Esta es una oportunidad. El problema es que de esa oportunidad, llevarlo a cabo, tenemos otra gran amenaza u otra gran debilidad más que amenaza. ¿La debilidad cuál es? El aceite de oliva es caro. Ustedes saben perfectamente que elaborar un buen aceite de oliva puede llevar, en una teoría, entre 5 y 8 o 9 kilos de aceitunas para generar 1 kilo de aceite de oliva o 1 litro de aceite de oliva. Ustedes saben que 1 kilo de aceite de oliva es bastante, un 10% más o menos más que 1 litro. Pero en definitiva, para hacer 1 kilo de aceite de oliva necesitamos en un promedio entre 7 y 8 kilos de aceituna. Esto hace que todo ese proceso sea un proceso muy caro. Y esto hace que los bienes sustitutos de oliva, como son aceite de semilla, aceite de girasol, pero también mantecas y cremas, sean relativamente más baratos, fundamentalmente los aceites de semilla. Esto hace que sea una amenaza continua, tanto como bien sustituto, como adulteración o mala rotulación de los aceites, que hacen que no todos los aceites de oliva que hay en el mercado sean enteramente de aceite de oliva, y aquellos que quieren sustituir grasas de origen animal o de origen vegetal, pero que tienen menos propiedades positivas que el aceite de oliva, se les sea muy complejo porque les implica un costo en su dieta mucho mayor. Ahora, estamos hablando de que estamos tratando de crecer del 1% al 5%. No estamos hablando de reemplazar el 100% de las grasas vegetales. Por lo tanto, si bien es una amenaza y si bien es una debilidad, la realidad también es que la posibilidad de aumentar el consumo es bastante probable. Hasta ahí este es un tema, digamos, bastante técnico en general. Hasta ahí se entiende bien, se escucha bien lo que estoy diciendo, se entienden los conceptos. ¿Tiene alguna pregunta al respecto de estos temas que hemos hablado? Yo escucho perfecto, Marcos. No sé los chicos. Supongo que también escuchan, de ahí no sé si se animan a preguntar o si tienen dudas. Si tienen alguna duda al respecto de estos temas, que son básicamente la industria en general, yo lo que quiero que dejarles bien claro son 3 o 4 conceptos. El primer concepto, una gran debilidad, una gran amenaza de los aceites españoles por su gran nivel de producción y su alto nivel de subsidio. Una debilidad en el sentido de que es un producto que es caro porque es productivamente caro llevarlo a cabo, y sus bienes sustitutos son relativamente más baratos. Hay un elemento ahí que no les comenté, pero se los comento rápidamente. Hay que tener en cuenta también que en el caso específico de Argentina, Argentina es el país productor por excelencia, fundamentalmente exportador más que productor, es el país exportador por excelencia de aceites de vegetales. Para que ustedes tomen dimensión de esto y dejemos el coronavirus de lado por hoy, ¿sí? Para que tomen dimensión de esto, hoy,
si seguramente no será hoy el día, pero normalmente sobre cada dos barcos con aceites de soja que andan dando vuelta por el mundo en el sentido de exportación, uno de esos dos barcos es argentino. Uno de esos dos barcos lleva aceite de soja argentino. No es que Argentina sea el mayor productor de soja y de aceite de soja del mundo, pero sí es el mayor exportador de aceite de soja del mundo, porque tiene un mercado interno muy chico y produce, tiene un exceso de producción respecto de su consumo. Los otros gran productores son Estados Unidos, Rusia, China, Brasil, por supuesto, pero son todos países muy grandes con alto consumo interno. ¿Esto qué viene a colación? Viene a colación que el mercado argentino está liderado por las grandes productoras de aceite de semilla. Normalmente todos esos productores no son productores muy eficientes y hacen que, en este sentido de tener bienes sustitutos, hacen todavía más barato el aceite de semilla que el aceite de oliva. Y esto viene a relación que, por ejemplo, en España o en Italia o en otros países, la gran producción que tienen de aceite de oliva y la baja producción que tienen de aceite de semilla hace que esa diferencia no sea tan grande. Por lo tanto, es más factible que ellos reemplacen aceites de origen vegetal de semilla por aceite de oliva, porque la diferencia de precio no es tan importante. Producen mucho más y en forma más eficiente y subsidiada aceite de oliva, y producen mucho menos o importan aceite de otro tipo, por lo tanto la diferencia de precio es menor y la posibilidad de sustituirlo es más sencillo, además de un poder adquisitivo más alto. Entonces, esto es los grandes rasgos, ¿no es cierto? Y, amén de las oportunidades y las debilidades, la enorme oportunidad que tenés con el aceite de oliva de entender que la dieta mediterránea, la dieta que en general todos los países creen que hace una dieta saludable, agradable, rica, y es la que en general se mueve en el mundo, es la comida occidental, está basada en la dieta mediterránea, tiene incorporado un porcentaje muy alto de aceite de oliva en esa elaboración de esa comida y de esa dieta mediterránea. A tal punto que los países de origen de esos lugares tienen alrededor de 10 kilos de consumo per cápita por año. El mundo, les repito, alrededor de 450 gramos per cápita por año, es decir, menos de un 5% de esa dieta, y Argentina, cerca de 200 gramos per cápita, menos de un 2% de esa dieta. Entonces las probabilidades para crecer, las posibilidades de crecer son muy grandes, ¿sí? Cuando uno está comparando un 2% con un 100% en la forma, la posibilidad de crecer es muy amplia. Entonces es una oportunidad muy interesante, con las debilidades que teníamos en lo otro, ¿sí? Esos son los elementos comerciales a grandes rasgos. Ahora nos vamos a meter, digamos, en elementos más micro, más específicos, más chiquitos. De todos estos elementos macro. Marcos, ¿sí? disculpa, te hago una pregunta. Sí. En el contexto internacional, por así decirlo, los países europeos, que también son los que compiten con nosotros en términos de industria vitivinícola, tienen muy marcado en la industria vitivinícola el tema del terroir por encima de la variedad, ¿sí? Entonces le dan mucho más peso a las indicaciones geográficas, denominaciones de origen, que al tema de las variedades. El tema de las variedades es como que ha quedado para el nuevo mundo, donde no se le da tanto peso al terroir y sí a la variedad. Ustedes producen aceites varietales. Esto es una estrategia que tiene un doble sentido, me imagino. Es una estrategia de marketing. Perdón, te pisé, decime, Alfredo. No, está bien. Lo que te iba a consultar era cómo veías vos el tema de el mercado local y el mercado internacional en términos de desarrollo de aceites varietales o desarrollo de más de terroir, digamos, de aceites asociados al terroir. Se corta, no escucho. Te decía, Marcos, que cómo ven ustedes el desarrollo de aceites de oliva varietales versus aceite de oliva asociados al terroir. No escucho.
escuchás, Alfredo? Yo a vos te escucho perfecto, Marcos. No sé si vos Me no... decía, vos me preguntaba al respecto de qué importancia tiene el terroir en lo que es la producción de aceite de oliva. Sí, ¿y cómo ves vos el tema de los aceites varietales? Es decir, a largo plazo, ¿cuál de los dos se va a imponer? ¿El mercado del varietal o Bueno, el por mercado...? eso. Eh, por eso, hasta acá hemos visto justamente los elementos grandes, grandes producciones, grandes precios, grandes mercados, oportunidades. Hasta acá, ese tema me gustaría que quede claro que es un tema importante porque es un contexto en donde nos vamos a mover ahora sí en el tema de los varietales, en el tema del terroir, en el tema de la calidad, en el tema de toda una cantidad de cosas que tienen que ver ya con la empresa, la posibilidad de ingresar a un mercado, etcétera. Este, específicamente ya dentro de todo este ámbito, dentro de este ámbito que habíamos hablado, eh, los mercados de aceite de oliva son mercados más nuevos, el consumidor aún desconoce, ustedes saben perfectamente que desconocen en general cuáles son las características positivas de un buen aceite de oliva. No todos saben o conocen y diferencian los aceites razonablemente buenos de aquellos aceites eh, o de aquellos aceites defectuosos, inclusive para algunos ciertos defectos están muy identificados con el aceite de oliva y es muy complejo para algunos hoy modificar ese aspecto, cosas que en el vino hace mucho tiempo que ya pasó, en el aceite de oliva estamos todavía en un estadio anterior en donde en general la gente todavía no tiene un desarrollo adecuado de sabores, aromas, texturas de un buen aceite de oliva. En ese sentido, eh, yo, como te decía, me parece que el tema del terroir respecto de las variedades va a tener por lo menos dos o tres aspectos. Es cierto que hay terrenos, hay lugares, hay ámbitos en donde es más sencillo hacer un buen aceite de oliva. Mendoza es un ámbito de ese tipo. La diferencia de temperatura, la amplitud térmica, la capacidad de generar y concentrar sabores, aromas, hace mucho más sencillo los aceites de Mendoza respecto a otras zonas, y esto es una realidad que no solamente se evidencia históricamente, sino que actualmente los precios de los aceites que se pagan a granel por aceites de Mendoza son levemente superiores porque son aceites con mejores aromas y mucho más estables en el tiempo porque tienen más antioxidantes. Y son aceites que naturalmente salen de esa manera con más antioxidantes. Esto se ve en los sabores como más amargos, más frutados, más aromáticos. Personalmente creo que es más importante la variedad que el terroir. El terroir tiene una importancia también, no creo que sea solamente el terroir o solamente la variedad, creo que es una combinación de ambos, pero me parece a mí que la variedad tiene una importancia superior al terroir y la elaboración en sí mata ambas cosas, ¿sí? Lo que ocurre con Europa y con el mundo es que un aceite de oliva español o italiano, y si hablamos específicamente dentro de eso, un aceite de oliva de el norte de Italia, tiene una historia y tiene una mística que es muy difícil de llevar a cabo. Entonces, el mismo europeo va a generar esta idea de que son aceites de mejor nivel y son aceites específicos de ese terroir. Y probablemente el nuevo mundo sigue insistiendo en las variedades y en conceptos más tangibles para identificar un aceite de excelentísima calidad. En lo concreto, como ustedes bien saben, de cualquier, no de cualquier, no de cualquier aceituna, pero sí de cualquier tipo de aceituna, sí de cualquier variedad de aceituna, se puede obtener un muy buen aceite, dependiendo de los momentos de cosecha,
las formas de cosechar y las formas de elaborar. Y de cualquier variedad y de cualquier lugar se pueden obtener malos aceites en la medida que uno coseche en forma errada, coseche en la fecha errada y elabore en la forma equivocada. Pero para obtener buenos aceites es más importante, probablemente es mucho más importante que en la vitivinicultura, al menos en el nivel de sofisticación que hoy tenemos, ¿sí? Es más importante las maneras, las formas, la elaboración, las buenas prácticas, tanto en el campo como en la cosecha, como en la fábrica, como en el envasado, que la variedad en sí o el lugar en sí. Por supuesto que después tenés lugar y ámbito donde vos, si te vas a una zona muy hacia el norte, donde vos ya tenés un clima casi subtropical, las posibilidades de hacer un buen aceite se van disminuyendo enormemente. Y si te vas muy hacia el sur, que los aceites tienden a ser cada vez mejores, también tenés un problema agronómico que hace que no tengas aceitunas. Entonces hay una ecuación económica que no cierra. Pero sí, los aceites de zonas frías suelen ser más aromáticos, por esta cuestión de la amplitud térmica. Nuevamente repito, me parece que las variedades, y en ese sentido, por ejemplo, hay variedades estupendas para obtener aceites de muy buena calidad, para encabezar aceites un poco menos expresivos, como Socoratino, el Apicual, el Arauco. Son aceites muy con mucho carácter, con un amargor muy marcado, muy estables en el tiempo, que te ayudan a que un arbequino, una farga, otros aceites que tienen menos expresión, aun cuando vos lo podés cosechar muy temprano. Por ejemplo, hay aceites del sur cosechados tempranos, de arbequina, que es una variedad que se puede dar en esa zona, que tienen una estabilidad estupenda. Están elaborados con una fecha muy temprana, en orden de marzo, fines de marzo, principios de abril, momento en que aquí en Mendoza no nos plantearíamos eso, y con unos costos tremendos porque tienen un porcentaje de rendimiento que prácticamente no llega ni al 11%. Vos estás llegando a que prácticamente necesitas 10 kilos de fruta para obtener 1 kilo de aceite. En definitiva, terroir, variedad y elaboración. Creo que hoy por hoy todavía la elaboración hace la diferencia. En siguiente término, la variedad. Y hoy por hoy el terroir, bueno, nosotros estamos aquí en Mendoza y es más fácil hacerlo en Mendoza. Pero atendiendo a una franja amplia, aceites de Buenos Aires son aceites de muy buena calidad, aceites de Córdoba son de muy buena calidad, aceites de San Juan son aceites de muy buena calidad, aceites de La Rioja también son de buena calidad, con un poquito más de dificultad. Aceites de Catamarca tienen más dificultad para tener buena calidad, y aceites de Neuquén tienen aceites de muy buena calidad también. Creo que más al sur de Neuquén se complica la parte agrícola, y más al norte de La Rioja, Catamarca, se hace prácticamente imposible. No sé si a eso iba un poco la pregunta que vos me hacías, Alfredo. Sí, perfecto, Marcos. Daniela tenía una pregunta también para hacer. Te escucho. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Con respecto a lo que decías de las posibilidades de crecimiento, que había muchísimas posibilidades de crecimiento, ¿cómo estamos nosotros preparados para afrontar ese crecimiento en el caso de X, que el coronavirus ahora se detectara que las propiedades del aceite de oliva son muy beneficiosas para la salud o para lo que fuera, y creciera exponencialmente? ¿Cuánto tiempo nos demandaría a nosotros estar preparados para afrontar ese crecimiento? A ver, agronómicamente el olivo requiere, en plantaciones intensivas, 2 a 3 años de producción, ¿sí? En plantaciones intensivas, como por ejemplo aquí en la provincia podemos encontrar en Adebelic, que está cerca de ahí del dique, no me sé el nombre, en Rivadavia. Tenés plantaciones intensivas que en 2 años logran, a través de tener plantas muy juntas unas con otras, una producción que en 3 años es casi una producción óptima. Pero fuera de eso tenemos una capacidad industrial bastante importante, pero fuera de eso yo no sería muy optimista con respecto al coronavirus.
El aceite de oliva tiene otra gran oportunidad, que es que nadie lo discute, que es un aceite esnovista, es un aceite que genera cierto prestigio, es el más rico, es el más saludable, es el mejor bajo muchos puntos de vista nutricionales. No hay que descubrirle más propiedades al aceite de oliva. No, igual era solamente un ejemplo como para decir que de repente en la Argentina se empezara a consumir más por un X, ¿no? El aceite de oliva tiene una característica, un sabor muy particular, y creo que deberíamos modificar nuestro paladar para poder crecer, ¿no? Mira, en general, la verdad es que si vos haces una encuesta, las encuestas que están hechas, de las personas que si vos les planteás tres alternativas, ¿qué prefiere consumir? ¿Aceite de girasol, aceite de oliva, o aceite de soja, o aceite de otro tipo de maíz, por ejemplo, que son, por decirlo, más importantes aquí en Argentina? No hay duda que gana el aceite de girasol, perdón, el aceite de oliva. No hay duda de que por preferencia individual gana el aceite de oliva por lejos. Eso nos ubicaría en un nivel de consumo tremendamente alto, que no se verifica, y probablemente el problema de la verificación de que no se da ese aumento en el consumo tiene que ver a veces por un desconocimiento de ciertas calidades, y otras veces naturalmente por el precio. Pero en definitiva, la pregunta tuya me parece que iba a qué capacidad de respuesta tiene la industria ante un aumento en la demanda. No, la capacidad de respuesta es muy baja, es muy baja. El aceite de oliva se produce, es un producto de una plantación de un árbol que en el mejor de los casos estamos hablando de 3 años, pero cuya plantación real no demora menos de 4 años, y su capacidad de reacción, digamos, sobre una planta intensiva de 4 años. La realidad es que en general de 6, 7, 8 años. Por tanto, es dificilísimo aumentar considerablemente la cantidad de aceite de oliva ofrecida. Probablemente si hubiera una cosa como el tipo del estilo, se plantearía una inversión de mediano a largo plazo, y se atendería a corto plazo con importaciones de aceite de oliva, que sería una cosa tremendamente mala, pero o mejor dicho, con eliminación de exportaciones. Hoy por hoy el consumo en Argentina está en el orden de los 9.000 a 10.000 toneladas de aceite de oliva en el mercado interno, y se produce alrededor de 25.000, 30.000 toneladas. Es decir, que consumimos una tercera parte de lo que producimos. Podríamos aumentar el consumo entre 2 y 3 veces, y hasta ese momento seríamos autosuficientes. A partir de ahí habría que importar aceite de oliva. Gracias. ¿Alguna otra duda al respecto de lo que hemos estado hablando? Sí, Julio te habla, quería hacerte una consulta. Sí. Mira, como te iba a hacer la pregunta esa, si era más cuestión de paladar en Argentina o en lo económico, el tema del consumo. Ya más o menos sacaste la duda recién. Ahora, ¿vos crees que los precios que estamos pagando realmente es un mito que pueda salir tan caro el aceite en Argentina? ¿O es real lo que estamos pagando? Vale el costo, ¿me entendés? Si vale producirlo eso. Mira, vamos a los bifes concretos. Acá tenemos una cadena de elementos que se complican. Primero, de base, un litro de girasol debe estar en $1.20, $1.10, $1.30, dependiendo de girasol, ¿sí? No lo sé porque no lo manejo a diario, pero debe estar por ahí, no sé. Ahora los valores son todos rarísimos, ahora es imposible ver valores reales por una situación coyuntural. Y el aceite de oliva está en el orden de los $3, ¿tá? Lo cual te ubicaría que el aceite de girasol debería ser, en el consumidor final, la mitad de un aceite de oliva. Pero en el camino tenemos 4 o 5 elementos que te lo complican más. Las grandes superficies, que son los supermercados, lo que te venden, ¿sí?, es un espacio para que vos ofrezcas un producto a la gente, ¿sí? Si ese espacio factura 5 pesos o factura 100 pesos, al supermercado le conviene mucho más
el espacio que le factura 100 pesos que el espacio que le factura 5 pesos. Entonces, mientras un producto más rota, ¿sí? Mientras más rota un producto, factura más. Por lo tanto, se le exige una rentabilidad menor al producto. ¿Está? Entonces, por ejemplo, vos vas a ver que en los aceites de oliva, vos tenés 1 metro de largo en los supermercados tenés 1 metro de alacena con los aceites de oliva, donde giran tal vez 10 centímetros por día, es lo que realmente rotan. Y después tenés aceite de girasol, que tenés todo un pasillo entero de aceite de girasol, y rotan continuamente. Es más, tienen que ponerle un tope, no más de 2 litros por persona, no más de tanto por persona. Eso hace que en la cadena de comercialización, cuando el aceite de girasol gana cada uno un 5, un 7, un 8%, llegan al consumidor final tal vez con un tramo de 30%. Y en la cadena del aceite de oliva, y un elemento más, en la cadena de girasol, ¿qué te venden? Te venden un bidón plástico de 1 litro, litro y medio, 2 litros, ¿sí? El aceite de oliva, ¿cómo lo vendemos? Vendemos 1/4 de litro en una botella con una etiqueta con stamping, con una etiqueta que sale carísima, con 2 o 3 elementos, con una botella de vidrio, con un pico dosificador. Vendemos casi un perfume y después queremos competirle a la botella de aceite de girasol en plástico. Entonces, ¿es más caro el aceite de oliva? Sí, en origen es más caro. Pero encima, en todo el proceso, lo hacemos más caro porque los envases son mucho más caros que utilizamos para aceite de oliva. Y encima, el supermercado, cuando al girasol le exige un 8% de rentabilidad, a nosotros nos exige un 70 o un 80% de rentabilidad porque la rotación es muy baja. Entonces, lamentablemente, al consumidor final le termina llegando una botella de medio litro de vidrio con una presentación estupenda en 400 mangos o 300 mangos y le llega una botella de medio litro de girasol en un PET en 40 pesos. 10 veces de diferencia, lo que en origen fue solamente el doble. No sé si eso también explica parte del proceso de cómo se complejiza este valor al consumidor final. Sin lugar a dudas, si vos pusieras aceite de oliva a 40 pesos, el medio litro, se vuela. Pero ¿quién logra colocar suficiente cantidad y quién logra colocar a ese precio? Ni por costo lo va a poder hacer, ni por presentación, ni por rotación. No sé si eso explica un poco la pregunta que tenía. Claro, eso quería ver, ¿a dónde se ponía el precio que llega a la góndola, digamos? Que es lo que está explicando. Entonces, claro, no, es un proceso complejo, es un proceso de más caro el origen, más caro en el proceso, más caro en el producto. Yo cuando voy a comprar botellas, compro de a 2, 3, 4 pallets, ¿sí? Y un tipo que hace aceite de soja compra de a camiones. Entonces, lo que logra de economía de escala es enormemente la diferencia. Tiene una máquina que hace una enorme cantidad de botellas por hora y nosotros tenemos máquinas que hacemos un 10% de esa botella por hora. O sea, la eficiencia del proceso productivo también le agrega. Y encima después, cuando vamos al comercio, a ver, ¿ustedes se imaginan, por ejemplo, una vinería que vende aceite de oliva? Sí. ¿Se imagina un tipo diciendo, que de hecho parte de lo que algunos de ustedes pueden llegar a trabajar? Mirá, comprarse un aceite de oliva porque es un aceite de oliva bueno, fíjate que tiene esta característica, la acidez es de menos de 0,3, tiene un aroma frutado, tiene un sabor picante en la garganta, se nota fresco, fantástico. ¿Ustedes se imaginan eso haciendo con un aceite de girasol? No. Entonces, lógicamente, en un producto le agregamos toda una cantidad de costos que el aceite de girasol no se le agrega. Y eso hace que sustituir un producto por el otro tenga para el consumidor final una parte económica que es muy difícil de sustentar. Es muy difícil que una persona cambie un producto que le cuesta 100 pesos el litro por un producto que le cuesta 700, 800 pesos el litro. Por eso nosotros particularmente, por ejemplo, nosotros fuimos uno de los primeros que empezamos con los bag-in-box, porque creemos que es una forma de abaratar la presentación de aquellas personas que quieren realmente consumir aceite de oliva, porque un bag-in-box de 3 litros disminuyó una cantidad enorme de costos y lo hace relativamente más barato. Ahora, sigue siendo algo caro. Un bag-in-box de 3 litros llega al consumidor final en el orden de los 1.200, 1.300 pesos. Y un
bidón de aceite de girasol de 3 litros tal vez esté en 300, 400 mangos. Se disminuye esta cuestión que era 10 veces con la botella de medio litro, ¿sí? Se disminuye tal vez a 3 veces, pero sigue siendo más caro. Marcos, había una pregunta de Leonardo González. Sí. Sí, escucho. Leo, ¿estás ahí? Yo no escucho nada, no sé si alguien escucha. Tenés que activar el micrófono, Leonardo. Se corta el tuyo. Leonardo, tenés que activar el micrófono, tener el micrófono desactivado. Si no, hace la pregunta por el chat y yo se la hago, pero si no, no. Dice Leonardo González que si hay mucho fraude en el mundo en el tema de aceite de oliva. Sí, lamentablemente sí. Esa es otra debilidad que tiene el aceite de oliva, que es fácilmente se puede falsificar aceite de oliva. Casi todas las regulaciones respecto al aceite de oliva tienen que ver justamente con que puede evaluarse que no se haga fraude. Y esto no es algo de Argentina, esto es en Argentina y en el mundo. Lamentablemente sí, es otra gran debilidad que tiene el mercado, que solamente se va a disminuir en forma importante en la medida que los consumidores sean más exigentes y que aquellos aceites de oliva adulterados, ya sea adulterados con... La adulteración más importante que hay es con el propio aceite de oliva refinado, ¿sí? La mayoría del aceite de oliva extra virgen, ustedes imagino que saben la diferencia entre un extra virgen y un refinado, y la propia industria tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque en la medida que vos digas que aceite de oliva, para un consumidor que no es un consumidor avesado, o una persona común, que vos le digas que un aceite de oliva es mezcla de un aceite de oliva virgen con un aceite de oliva refinado, es un concepto que la gente no tiene muy claro. Y normalmente los aceites de oliva extra virgen, no existe otra categoría que no sea aceite de oliva extra virgen. Y para la gente común, la gente llega a pensar que un aceite puede ser muy virgen o poco virgen, o extremadamente virgen. Y este es un concepto que ustedes saben bien que algo puede ser virgen o no lo es. No puede ser muy virgen. Nosotros siempre en los cursos, cuando le damos a los muchachos, a los mozos y todo ese tipo de cosas, decimos, miren, una mujer está embarazada o no está embarazada, no está un poco embarazada o muy embarazada, ¿sí? Bueno, el concepto de virgen es lo mismo. El aceite es virgen porque no tiene nada que no sea producto de la aceituna y no tiene ningún proceso químico de agregado de ningún tipo de elemento. Cuando el aceite, ahora, eso no significa que sea de muy buena calidad o de baja calidad. El aceite puede ser virgen, lampante, de una bajísima calidad, o un virgen de una calidad muy alta, y de allí viene la denominación de extra virgen. Esto al consumidor final es chino básico. Es muy difícil que lo pueda entender. Entonces, volviendo a la pregunta tuya, la mayor fraude del aceite de oliva es cuando hay muchos aceites de oliva, que es una mezcla de un virgen con un refinado, que se etiquetan como un aceite de oliva extra virgen, o como debiera etiquetarse realmente, que es aceite de oliva virgen, calidad extra. Nuevamente, ¿cuándo se termina esto? Con un mayor consumo y con mayor conocimiento de los aceites. Si vos le agregás un refinado que simplemente no tiene sabor a nada, no tiene aroma, no tiene nada, y lo único que hace es adueñarse del poco aroma que le ponen de un aceite de oliva virgen, lógicamente va a ser un aceite medio plano y
y probablemente la gente no le interese consumirlo. Ni hablar si hay alguno que lo mezcla con aceite de girasol o aceite de semilla, que es un aceite de una calidad muy baja, pero aparte de un sabor muy elemental. No sé si eso responde un poco a la pregunta al respecto. Sí, sí, gracias. Después, ¿ahí me escuchas? ¿Me escuchás, Marcos? Perfectamente, sí. Mira, te quería consultar que estabas hablando con respecto, bueno, al tema de los envases. Sí. Así en el mundo, en otros países, digamos, están mucho más avanzados en la innovación con respecto, no en sí al producto, sino al packaging, digamos. Están mucho más avanzados. Sí, sí y no. En general, está esta situación que insisto que es una situación no muy clara, que el aceite de oliva permite esta situación de producto elitista. Entonces tenemos unas botellas de vidrio con tapas inviolables, por ejemplo, que eso acá no hay prácticamente, que son como las tapas de los whisky o de las bebidas alcohólicas, que no permiten rellenarse, ¿sí? Que permiten la salida del elemento, pero no rellenarla. Hay un poquito más de bag in box, hay un poquito más de lata, pero en general te diría que no es muy diferente, excepto estas tapas inviolables, que en general en el mundo se buscan para que en los distintos restaurantes no rellenen aceites con aceites de otra calidad para el servicio de mesa. Pero en general, digamos que el problema más grave que yo le veo a los envases, en general, es que encarecen demasiado el producto, ¿sí? En el mundo, y esto se ve en todos lados en el mundo, envases de aceite de oliva en 250 centímetros cúbicos es vender perfume, y eso lamentablemente en el mundo sigue ocurriendo. Envases como el Box están imponiéndose en muchos lados, mucho más en el aceite de oliva, en lugares de alto consumo de aceite de oliva, pero también hay mucho envase en bidón y en latas de 4 o 5 litros, que aquí prácticamente eso no se ve. Que es un poco, digamos, lo que no hay aquí en Argentina es latas de 4 o 5 litros, prácticamente no se ve, que en el mundo es bastante, en España fundamentalmente bastante común, y para el menudeo tapas inviolables. El resto es bastante común. Hay alguna sofisticación respecto a la utilización de gases inertes para el fraccionamiento de los aceites de oliva a los efectos de una menor oxidación, que tiene una incidencia importante, pero también discutida, y no estamos todavía en ese nivel de sofisticación ni en Argentina ni en el mundo. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Sí, Marco, perfecto, muchas gracias. Bien. No sé, Alfredo, si hay algún aspecto que te gustaría extender, no sé cuánto, porque ya estamos, bueno, redondeando la hora, como para que no quede alguna cosa que haya quedado pendiente y que vos te interesase salvar. No, de mi parte, Marcos, no. No sé si alguno de los chicos tiene alguna otra duda que quieran consultarle aprovechando ahora el momento. Yo sí. Yo me queda la duda, Marcos, si en un restaurante, yo acá en Argentina, está el aceite de girasol y está el aceite de oliva, y no tengo costo porque lo he pagado, la gente que elige, hay una encuesta, le elige siempre el de girasol por costumbre, porque lo tenemos en la casa, o decir, bueno, acá el hecho de oliva porque el costo ya lo tengo agregado, digamos, lo que estoy consumiendo. Hace 15, 20 años, vos tenías que pedir aceite de oliva en los restaurantes. Hoy, por defecto, te dicen, al menos, que es aceite de oliva, pero te ponen aceite de oliva en la mesa. No te ponen aceite de girasol. El 80-90% de los restaurantes. Ni hablar en los restaurantes de alta gama. Esto evidencia, cualquier restaurante de gama media para arriba, directamente te coloca aceite de oliva en la mesa. Esto evidencia una elección. Otra cosa es que lo que te pongan en la mesa sea realmente aceite de oliva, sin adulterar. Pero como elección, no hay ningún restaurante en Argentina, no lo conozco, no estoy exagerando, que de una gama media hacia arriba, por defecto no te coloque aceite de oliva en la mesa.
Salvo aquellos, por ejemplo, restaurantes de comidas de ciertos países que no tienen tradición en el aceite de oliva, como puede ser las comidas orientales, donde sí hay, por ejemplo, más aceite de palma, aceite de girasol u otros aceites. Pero si no, por defecto, el aceite de oliva. Bueno, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, chicos, que quieran aprovechar. Si no hay más preguntas, yo te agradezco muchísimo, Marcos. La verdad que has dado 1 hora de tu tiempo. Sé que estabas en tránsito, así que te agradezco que te hayas hecho 1 hora de pausa para aportarnos todo tu conocimiento acerca del sector. Y bueno, nada, simplemente eso, agradecerte muchísimo y siempre va a estar la posibilidad, seguramente en un par de añitos te vamos a estar molestando. No hay problema, cuando quieran y cualquier duda al respecto, datos y cuestiones, lo que pueda ser útil, avancemos, hagamos grande el sector. Muchas gracias, Marcos. Chau, chicos. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, chao, hasta luego. Gracias, Marcos. Chao, Hasta luego. gracias. Gracias. Chao, hasta luego, gracias.